Biología contemporánea, el ciclo celular y su relación con el cáncer. Proyecto creativo. Proyecto realizado por Pérez Hernández Carelia Abril, Méndez Díaz Diego Alberto, García Domínguez Centlizaray, Bello Díaz Gabriel de Jesús y Chacón Hernández Eric. Profesora Elena Soraya Pita Vázquez. Cebetis 13, Dr. José María Cosi Pérez, a 29 de abril de 2025. De acuerdo a la teoría celular establecida por el biólogo alemán Rudolf Virchow en el siglo XIX, las células solo provienen de células. ¿Qué es el ciclo celular? Las células existentes se dividen a través de una serie ordenada de pasos denominados ciclo celular. En él, la célula aumenta su tamaño, el número de componentes intracelulares, incluyendo a las proteínas y a los organelos, se duplica su material genético y finalmente se divide. En la imagen podemos encontrar una representación del ciclo celular. ¿Qué pasa si el ciclo celular falla? Si el ciclo celular falla, las células pueden dividirse sin control, acumular daños en el ADN y potencialmente desarrollar tumores, incluso cáncer. La regulación del ciclo celular es crucial para evitar estas consecuencias. En la siguiente imagen podemos observar cómo se ve una célula normal y una célula cancerosa. Se puede observar el daño irreparable en el ADN, tanto en la apoptosis como en la célula que continúa dividiéndose. Para continuar, abordaremos las fases del ciclo celular. La interfase G1-S-G2. Fase de síntesis. En esta etapa, la célula duplica su material genético para pasarle una copia incompleta del genoma a cada una de sus células hijas. Fase G1 y G2. Intervalos. En la fase S y M de cada ciclo hay dos fases denominadas intervalos, en las cuales la célula está muy activa metabólicamente, lo cual permite incrementar su tamaño. Posteriormente hablaremos de la mitosis, también abreviada como M. En esta fase se reparte a las células hijas el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. La fase M, para su estudio, se divide en profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, citocinesis e interfase. En la imagen podemos observar un esquema de todas las fases. Ahora describiremos cada una de las fases de la mitosis. Para comenzar, en la profase, los cromosomas se condensan en el núcleo, mientras en el citoplasma se comienza a embalsamar el uso mitótico entre los centrosomas. En la metafase, se comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera, los cromosomas se pueden unir al uso mitótico. En la anafase, se produce la separación de las cromatidas, las cuales dan lugar a los cromosomas hijos. En la telofase, ambos juegos de cromosomas llegan a los polos de la célula y adoptan una estructura densa. Posteriormente, se forma nuevamente la envoltura nuclear. En la citocinesis, finalmente se divide la célula mediante el anillo contráctil de actina y miosina, produciendo dos células hijas, cada una con un juego completo de cromosomas. Citocinesis. La citocinesis es el proceso de división del citoplasma en dos células hijas durante la división celular, que se produce después de que el material genético sea separado en dos núcleos. En las células animales,
Esto ocurre por un estrangulamiento de la membrana celular, mientras que en células vegetales se forma una nueva pared celular. En la imagen se puede mostrar un esquema de lo antes mencionado. Cuando ya no se requieren más células, estas entran en un estado denominado G0, en el cual abandonan el ciclo celular y entran en un periodo de latencia, pues si estas células reciben el estímulo adecuado, abandonan el estado G0 y entran al G1. Algunas poblaciones celulares altamente especializadas, como fibras musculares o neuronas, al entrar en el estado G0 abandonan indefinidamente el ciclo celular. Como todo proceso orgánico, el ciclo celular está sujeto a la regulación. Está realizada en sitios específicos, llamados puntos de control o de chequeo, que pueden frenar o disparar diversos procesos que le permitan a la célula proseguir con su ciclo normal de reaplicación del material genético, crecimiento y división. ¿Cómo se regula el ciclo celular? Este se regula mediante regulación intracelular, donde el control interno del ciclo celular está a cargo de proteínas, cuyas acciones podrían resumirse en series de activaciones e inhibiciones de otras proteínas. Estas proteínas son indispensables durante las fases del ciclo. Los principales efectos de esta regulación son dos. Primero tenemos los complejos CDK. Los puntos de chequeo actúan en lugares cruciales del ciclo celular, es decir, entre el final de una etapa y el inicio de la siguiente. Uno de ellos se encuentra en G1, justo antes de entrar a la fase S, y el otro se encuentra en G2, antes de la mitosis. La primera es la familia de las proteínas cinasas, dependientes de las ciclinas, también abreviadas como KDC, las cuales sufren fosforilación. En la siguiente imagen mostramos el ciclo de expresión de la ciclina, donde tomamos en cuenta la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase M. Ahora vayamos con la adaptosis. La apoptosis elimina las células con DNA dañado, tejidos infectados, regula ciertas células del sistema inmunitario, incluyendo los linfocitos B y los linfocitos T. Todo esto para evitar un autoataque. Es parte integral del desarrollo de los tejidos, regula la cantidad de células que componen un órgano o tejido, mantiene la homeostasis mediante la actividad coordinada de los productos de genes que regulan la muerte celular. La senescencia. La senescencia celular es un estado de tensión replicativa permanente que permite que las células permanezcan viables y metabólicamente activas, pero resiste a los estímulos apoptóticos y miogénicos. La senescencia es una consecuencia natural de la replicación del ADN de los telómeros asociadas a la erosión, pero también puede ser inducida para los acontecimientos de manera prematura. ¿Qué pasa si un control falla? Si los controles del ciclo celular no funcionan, las células pueden dividirse de forma descontrolada, lo que puede llevar a la formación de tumores y eventualmente a cáncer. La regulación del ciclo celular es crucial para mantener la integridad del genoma y evitar la acumulación de errores que podrían conducir a enfermedades. Pero, ¿qué es el cáncer? El cáncer se refiere a cualquiera de un gran número de enfermedades que se caracterizan por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal. A menudo, el cáncer tiene la capacidad de propagarse por todo el cuerpo. Ahora vamos a explicar la participación de las proteínas del ciclo celular en el desarrollo del cáncer.
Una falla en la regulación en el mecanismo de control del ciclo celular lleva a una proliferación celular excesiva y como consecuencia a la aparición del cáncer. El cáncer resulta de múltiples alteraciones genéticas en los genes que controlan la proliferación celular, la diferenciación o la apoptosis. Existen dos grupos de genes que pueden ocasionar el cáncer. Primero tenemos a los oncogenes. Los oncogenes son genes mutados y cuya función normal es estimular la proliferación celular. En segundo lugar, tenemos a las proteínas supresoras de tumores, que restringen el crecimiento. La mayoría de enfermedades malignas muestran defectos en al menos una de las proteínas reguladoras del ciclo celular. Una de las principales fallas en estas proteínas es su degradación, por medio de la vía de ubiquitina, que controla la abundancia de las proteínas claves del ciclo. Ahora hablemos de las mutaciones. Cuando las células que no están proliferando regresan a un estado proliferativo, se incrementan los niveles de ciclinas, o se disminuyen los CDKI o la función de la ARB. De esta manera, las células son capaces de entrar en un estado maligno por la alteración de los inhibidores usados por estas células, provocada por el daño durante la replicación del ADN, como resultado de las mutaciones en los supresores tumorales que controlan la Ahora hablemos de ejemplos de mutaciones. Como ejemplos de mutaciones en los genes, podemos mencionar a mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Estas mutaciones, que pueden ser heredadas o desarrollarse durante la vida de una persona, están asociadas con un mayor riesgo de cáncer de mama, ovario, páncreas, próstata y otros tipos de cáncer. Otro ejemplo son las mutaciones en TP53. El gen TP53 es un gen supresor de tumores que juega un papel crucial en la reparación del ADN. En esta diapositiva mostramos dos imágenes. En la imagen del lado izquierdo mostramos células normales. En la célula del lado derecho mostramos células cancerígenas. Como se puede observar, en la imagen de la izquierda no tenemos una proliferación abundante de células, como sí lo podemos encontrar en la imagen de la derecha. Para finalizar y darle cierre a esta presentación, como conclusión tenemos: la habilidad de las células normales para detener el ciclo celular después de sufrir un daño al ADN es crucial para el mantenimiento de la integridad genómica. Cuando los genes que controlan el ciclo celular se alteran, las células proliferan y se produce el cáncer. El cáncer representa la pérdida del control de la proliferación en un determinado tipo celular. Es un fenotipo múltiple en donde se presentan defectos en cientos, si no es que en miles de genes, que llevan una enfermedad invasiva y letal.